Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Intelexi Mujer. Hoy no me acompaña Silvia, seguimos siendo pareja de trabajo, pero ha tenido un problemita y no ha podido venir. Nada importante, seguramente en los próximos días esté de nuevo con nosotros aquí en Intelexi Mujer. Una de las consultas más frecuentes que recibimos los médicos en las guardias tiene que ver con el dolor. A veces ese dolor es fácil hacer el correlato con alguna cosa anatómica, por ejemplo, una persona que se ha torcido la muñeca o le duele la rodilla y uno hace una resonancia, o la cadera y tiene artrosis, pero a veces consultan por un dolor y no encontramos un correlato anatómico en eso y entonces comenzamos a sospechar que ese paciente es quejoso, que se queja porque en realidad no tiene tanta importancia y lo hace demasiado grande ese tipo de dolor. Y estamos ahí con el doctor Roberto Rey, que es profesor de Neurología de la Universidad de Buenos Aires, además sos jefe del Sanatorio Fino Quieto y como siempre un placer trabajar con vos, ¿no? Un gustazo que estés acá conmigo. Gracias, Guillermo, por la invitación. Me quedé pensando en esto, ¿no?, de los pacientes que vienen por dolor y uno no le encuentra un correlato anatómico, fisiológico, de laboratorio que diga, bueno, este dolor es por esto y nos quedamos tranquilos diciendo, te duele esto porque tenés esto. Pero a veces vienen por dolor y no le encontramos justificación. Y hablamos recién un poco fuera de cámara y vos me decías acerca de una palabra nueva con respecto al dolor. Exactamente, una palabra nueva que nos resuelve mucho el problema que sufre. O sea, mucha gente sufre de dolores crónicos por mucho tiempo, más de 3 meses, 6 meses. Un dolor que uno le hace todos los estudios, habidos y por haber, no le encontrás nada. O cosas menores que no justifican el dolor, pero que el paciente siente dolor. Muchísimas veces esos dolores se acompañan de depresión, ansiedad, temor, y como vos decías que se agrandaba el dolor, termina siendo el dolor el centro de la vida del paciente. Sufre por el dolor, pero sufre por la preocupación que le genera ese dolor, la sensación de que los médicos no me van a dar en la tecla, que esto voy a tener un cáncer, voy a tener una enfermedad que me va a matar, no le están detectando, y así pasa el tiempo, se hacen miles de estudios y no se detecta absolutamente nada. Entonces son esos pacientes que te caen al consultorio con una bolsa llena de estudios y te dice, doctor, yo sigo muerta de dolor y no me encuentran nada. Todavía no me encuentran nada, me mandaron al psiquiatra. El psiquiatra lo ve y el psiquiatra dice, no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica, no tiene psicosis, no tiene más enfermedades, tiene un cuadro depresivo quizás secundario al dolor. La ciencia a esta altura del partido, porque estos dolores pasaron por locura, psicosomático, somatización, actuación, pasaron por nombres muy peyorativos para la gente, para decir, vos tenés este dolor, no mereces el perdón, ¿entendés? No, imagino también el ámbito familiar, que muchas veces, Claro. ¿se da más en mujeres o en hombres esto? Se da más en mujeres. Más en mujeres. Y de pasar por ahí una pareja que el hombre debe decir, sos quejosa, siempre te estás quejando, fuiste a los médicos, fuiste a todos los especialistas, no tenés nada. Te dijeron que es psiquiátrico. Y fui al psiquiatra, me dijo que no tenía nada, que era por el dolor. Es ese círculo vicioso. Y entra la depresión. Claro, porque se acompaña de depresión, temor, ansiedad, insomnio y lo que se llama pensamiento desadaptativo, que es voy a tener lo peor, siempre lo peor, esto me va a matar, se están equivocando, no le están dando en la tecla. Y como te decía, la ciencia cambia la óptica de esto. No es que va a desaparecer, pero le cambia la óptica, porque la gente a veces te dice, prefiero tener una enfermedad saber qué es lo que es. Biológica, con una causa física, y no algo etéreo, intangible, como es una enfermedad psicológica, que tiene mala prensa y que si tiene una enfermedad psicológica es como que la culpa la tuviera el paciente. ¿Qué culpa? Claro. O sea, ni la enfermedad psicológica tampoco tiene la culpa. Pero la ciencia detecta con estudios muy sofisticados que no se hacen para diagnóstico, porque para diagnóstico hace falta la medicina humana, clínica. Tocar al paciente. Charlar, hablar, tocar, hacer las pruebas para decirme, tenés esto, esto o esto. Pero para la investigación se abrió un campo enorme, que esto se viene trabajando hace muchos años, pero el nombre empezó a cambiar en 2016 y se declara oficialmente el cambio en la nomenclatura, en los nombres de la enfermedad, en fines del 2017, que este tipo de dolores que no tienen nada en los huesos, en las piernas, en los órganos, se lo llama dolor nociplástico. Nociplástico, de plasticidad de la gnosis. Gnosis quiere decir dolor, plástico cambio, remodelación. Lo que se llegó a detectar es que el cerebro trabaja zonas de percepción del dolor erróneamente, aunque no haya ningún
nada Una lastimado. evidencia de... Nada lastimado. Lo que funciona mal es el cerebro. Imagínate una alarma de una casa. Sí. Si uno tiene una fractura en un pie, dice, bueno, se rompió un vidrio, está sonando la alarma. Tenemos algo protector que nos avisa. Hay algo que funciona mal, lo percibo como tal. En esto no es que está rota la ventana. El switch de la alarma está calculado mal. Por alguna razón, en vez de reaccionar ante la rotura de un vidrio, pasa una mosca y se dispara la alarma. Eso se sabe que viene con depresión, ansiedad, temor y dolor crónico. Ahora me imagino que esto tiene que ver con algo que a veces la gente me pide en las redes. Doctor, hable de fibromialgia. ¿Tiene que ver con esto? Absolutamente. Gracias por la pregunta. Porque este mecanismo de acción de dolor nociplástico se probó en fibromialgia. Los pacientes activan zonas del cerebro del dolor aunque no les pase nada físicamente. Esto también es físico, es un cambio físico en el cerebro. Es un desorden molecular a nivel cerebral. Y se arregla con fármacos que reducen esto, con psicoterapia, con ejercicios, con control médico. Pero lo más importante, Guillermo, yo creo, para transmitir a la comunidad médica y a los pacientes, esto no es una situación de ideación. No es que le duele porque está loca. Es que puede estar deprimido y tener este dolor porque van juntos. Los químicos que se alteran a nivel cerebral son muy parecidos, están en los mismos circuitos. Bueno, me decís algo súper interesante, ¿no? Porque es mucha la gente que me escribe a diario acerca de la fatiga crónica, de esto de la fibromialgia, pues no le encuentran la salida y pasa esto, ¿no? Te comentaba esto de la familia, porque también me dice, no, me generó muchos problemas de pareja, yo estoy siempre dolorida, no me puedo levantar de la cama, está medicada con psicofármacos a veces y quizás tengo un subdiagnóstico y un mal tratamiento de esto. ¿Suele ocurrir con la fibromialgia? Sí, claro, estamos aprendiendo todos, está aprendiendo la comunidad médica internacional. ¿Existió siempre esto o no? La enfermedad existió siempre. Lo que aporta la ciencia moderna, digamos, es que entendemos los mecanismos por qué se producen, entendemos que son 4% de la población mundial, es una enormidad. Entendemos que hay un dolor, por ejemplo, un dolor de cintura que no tiene ninguna lesión quirúrgica, digamos, que es la causa primera en la mitad de los países del mundo. Primer causa de discapacidad, dolor de cintura. Sí, ¿Cómo es eso? Y no tienen nada en los estudios, nada que lo justifique. Todos estos dolores que vienen con este correlato anímico y que tienen tanta implicancia biológica, porque ya se sabe que hay áreas del cerebro que se comportan mal, que tienen que ver con un cambio en los neurotransmisores, en la serotonina, que tiene mucho que ver con el estado de ánimo. Bien, ahora la gente nos mira y dice, bueno, está bárbaro, tenemos el dolor nociplástico, sabemos cómo se origina, nos está viendo y dice, bueno, no estoy mal de la cabeza, esto existe. Ahora, desde la ciencia, la neurología, desde la terapia que estudia el dolor, ¿qué se puede hacer con esta gente? Un montón. No se cura como sacar una muela y se resuelve el problema, son problemas crónicos. Para llegar a ese punto hubo una remodelación que llevó un tiempo, un cambio biológico cerebral que le llevó tiempo para arreglarlo también. Y hay que tener una constancia, no se arregla de un día para otro. Tiene un pilar que es la farmacología, que es lo que manejamos nosotros, un pilar que es la psicoterapia, que es fundamental, y como estos problemas son biopsicosociales, porque tienen biología, el comportamiento que sucede, psico porque traen depresión y ansiedad y temor juntos, no es causa-consecuencia, vienen juntos, y social por lo que decís vos, la familia, la discapacidad laboral, el ausentismo, el fallarle a los otros, la sensación incómoda de fallarle a los otros, entonces es fármaco, psicoterapia, alguna terapia física y la reinserción social temprana. Eso que la familia dice, no, pero vos estás mal, pero tenés que ir a trabajar. Claro. Y ausentarse de las actividades normales de la vida no es lo mejor cuando alguien tiene este problema. O sea, se aconseja volver tempranamente a las actividades. Sí. Cuesta. Todo esto cuesta, pero es lo mejor. Ahora, farmacológicamente hablando, ¿hay algo específico para este tipo de situaciones? No está totalmente probado que sea específico para todos los cuadros de dolor nociplástico, pero para el más frecuente sí.
que es la fibromialgia sin duda. Tenés medicaciones que te elevan el tono de la serotonina, que te dan una situación más euforizante, que te elevan la concentración de noradrenalina, juntas calman el dolor, calman la depresión y lo demás viene después, viene solo. Pero viene también con psicoterapia, con reinserción laboral. Pero los neurotransmisores que fallan acá son serotonina, noradrenalina y eso se levanta. Con medicación no es tan complicado. Hay antidepresivos, antidepresivos y gabapentinoides, pregabalina, gabapentin. Son básicamente 4 fármacos que hay que saber manejar, tienen sus eventos adversos, sus efectos adversos, pero no tenemos 20 fármacos, tenemos 4. Hay que saberlos manejar. La medicación es crónica, o sea, digamos, no podemos hablar de curación de un paciente, sino que puede mejorar el paciente. Sí. ¿Continúa con la medicación o se suspende esa medicación? Y en el caso de volver a tener la problemática comienza de vuelta. Vos viste, en la investigación es muy fácil decir cuándo empezar el tratamiento. Sí. Es más difícil decir cuándo terminarlo. No hay investigaciones dirigidas a cómo suspender el tratamiento. Cada uno piensa por qué. Pero no se pueden suspender de golpe, hay que suspenderlo lentamente y hacer un ensayo y error. ¿Estás mejor? Bajamos un poco y vemos cómo estás. Como estas cosas son crónicas y tienen recaídas y tienen fluctuaciones y a largo plazo puede aparecer una recaída. Bueno, hay que estar alerta y saber que se tiene que reinstalar el tratamiento rápido. Bien. Tardan en actuar, además. Dos preguntitas. Sí. Sé que no es tu área, pero ¿la acupuntura tiene Sí. alguna cabida dentro de esta patología? Mira, se estudia mucho. Hay países, por supuesto, si vos lees los trabajos que publican los taiwaneses, los chinos, a ellos les funciona, pero a nosotros no. Cuando se hacen mismo con gente instruida en medicina alternativa china, alternativa para nosotros, oficial para ellos, depende de dónde la Sí, mires. claro. Todavía no hay una prueba fehaciente de que sean totalmente útiles en nuestro medio. Bien. Para ellos sí. Y la última, por sí o por no, porque se nos fue el tiempo, la kinesioterapia es importante. Fundamental. Central. Fundamental. Bueno, Fundamental. te agradezco muchísimo. Gracias por este concepto novedoso, súper interesante para todos ustedes. Vamos a una pequeña tanda y después de la tanda venimos aquí al estudio con el doctor Diamante. Vamos a hablar acerca de la hipoacusia, cuando se escucha poco, y las indicaciones del implante coclear. Tenemos una maqueta para mostrarlo, súper interesante. No se vaya. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Próbalo vos también. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Sanity Care, una empresa con años de experiencia en el cuidado y bienestar de las personas en la comodidad de sus hogares, capacitando y entrenando constantemente a su personal, porque cuando una persona necesita atención, la eficiencia y rapidez son lo más importante. sanitycare.com. Innovación permanente. Vago, ética al servicio de la salud.
1000 horas haciendo dedo. Una mochila enorme y pesada. Los guisos no se parecen mucho a los de mi abuela. Frío de día y bajo cero de noche. ¿Qué me gusta de todo eso? Que de cada viaje me llevo algo hermoso. Todas esas experiencias que siempre están conmigo. Medife está conmigo. A veces al nacer, durante la adolescencia, la niñez y en la adultez, podemos perder la audición totalmente o parcialmente, la hipoacusia. Y estamos aquí con el doctor Fernando Diamante, que es médico otorrinolaringólogo, también del Sanatorio Finoquieto, y gracias por haber venido. Gracias por la ¿La invitación. hipoacusia es una consulta frecuente dentro de la especialidad? Sí, es bastante frecuente. A veces se acompaña de algún otro síntoma, puede empezar con algún zumbido, algún mareo, pero en general la consulta por hipoacusia es bastante frecuente. Cuando envejecemos, ¿es inexorable que perdamos audición, así como perdemos a veces la agudeza visual? Sí, Sí. Es equiparable a la agudeza visual. A partir de los 60, 65 años hay una población de células en el oído interno que se empieza a gastar, a perder, y empieza a haber una pérdida auditiva progresiva. Siempre a partir de los 60, 65 años. O sea, una persona, sé que no es fácil por ahí porcentualmente, una persona de 80 años, ¿qué porcentaje de su audición pierde más o menos promedio? Es difícil sacar porcentajes, porque en realidad la audición, como tiene diferentes tonos, ¿sí? De graves a agudos, se va perdiendo en forma asimétrica. Lo que se pierde primero son los agudos. Entonces, por ahí no es tanto quizás el porcentaje, sino cómo impacta eso en el entendimiento. Nosotros tenemos que las vocales y las consonantes se ubican dentro de cierto espectro de los hertz que percibimos. Sí. Entonces, nosotros por ahí perdemos el 1000 o el 2000 y empezamos a perder las vocales, las consonantes más agudas. Entonces la palabra está como entrecortada. Y eso empieza trayendo problemas de discriminación, que es comprensión y no de audición, porque quizás escuchemos un ruido, escuchemos un golpe, escuchemos una bocina, pero no terminamos en un ambiente ruidoso de entender qué es lo que nos están diciendo nuestros pares en una conversación. Bien, sé que el espectro es muy amplio, pero vamos a focalizarnos un poco en los chicos. ¿Cómo los padres pueden darse cuenta de que su chico, que ha nacido hace poco, que comienza a crecer, es hipoacúsico? Bueno, primero, lo que tenemos que tener en cuenta es el screening auditivo, o sea, neonatal. Hay una ley que hace que en todos los lugares donde nace un chico, a las 36 horas de nacimiento se tenga que hacer unas otomisiones acústicas. Ese es el primer paso del screening. ¿Es obligatorio esto? Es obligatorio. Bien. Sí, en todos los centros. Y después hay un protocolo de seguimiento. A ver, hoy sabemos que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 1000 nacidos vivos presenta una hipoacusia profunda, que sería candidato a cierto tipo de tratamiento diferencial, como por ejemplo lo que vamos a hablar, un implante coclear. Un 3% una leve y un 5% una moderada aproximadamente. Es alto. Sin tener en cuenta factores de riesgo. O sea, en los chicos con factores de riesgo, por ejemplo, antecedentes, tenemos que ya sube de alrededor de a un 5%. Y en chicos internados en terapia durante el nacimiento, durante el periodo neonatal, estamos hablando de un 10 cada 100, un 10 cada 50. Claro, también tiene que ver el embarazo de la madre, las enfermedades infecciosas durante el embarazo, etcétera, etcétera. Siempre nos trabaja en la cabeza, y generalmente a las personas que tienen hipoacusia, la palabra o las palabras implante coclear. Para una maqueta, me gustaría que a mí también me explique de qué se trata el implante coclear y para quién está indicado. Bueno, primero tenemos que entender que hay dos tipos de hipoacusia. Vamos a dividirlo en dos tipos bien grandes. Las que son por un problema mecánico, que es de transmisión, de vibración, la onda sonora que entra por el conducto. La onda sonora entra por el conducto auditivo, impacta sobre la membrana del tímpano, que es esta, produce una vibración que estimula la cadena osicular, llegando al último hueso, que es el estribo, que hace presión, ¿sí?, en la cóclea o caracol. De acá para afuera es mecánico, de acá para adentro es todo un sistema de transmisión nerviosa, ¿sí? Se estimulan las células ciliadas que están alrededor de la cóclea y estimulan el nervio auditivo que está acá atrás, que es lo que lleva la información al cerebro.
Estos trastornos no son, ya hay que manejarlos desde lo mecánico, hay que ver qué pasa, si hay una perforación en la membrana, hasta un tapón de cera. Los importantes que tenemos que empezar a resolver en forma temprana son los que se dan de la cóclea hasta el cerebro. En esos casos, esa se llama neurosensorial, la anterior es conductiva. En estos casos, en las neurosensoriales, depende el grado y la profundidad, es donde un paciente podría ser candidato o a un audífono o a un implante coclear. ¿Sí? El implante coclear sirve hoy, en realidad se aumentó mucho el espectro. Es importante el diagnóstico temprano, sobre todo en chicos, de esto que hablábamos, ¿por qué el screening auditivo? Porque un chico que nace hipoacúsico profundo, sordo, implantado en edad temprana, hablamos que la plasticidad, el periodo ideal de plasticidad es antes de los 3 años y medio para implantar a un chico. Cuanto más temprano, mejor. O sea, si nosotros implantamos un chico a 1 año, estamos viendo que al año y medio, 2 años, es un chico que se inserta en la sociedad. O sea, es un chico que compite con los normoyentes. Entonces, por eso es importante el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano. ¿Cómo es la cirugía? ¿Cómo es un implante coclear? No tenemos demasiado tiempo, pero nos gustaría que por lo menos nos muestres para que tenga una idea de la dimensión de lo que es este dispositivo, ¿no? Bueno, el implante coclear, primero es un dispositivo, sí, que lleva una parte interna y una parte externa. Esto es una maqueta de lo que es una parte externa, que va atrás de la oreja. Esto va enganchado al pabellón auricular, y esto va... Esto es un imán que conecta la parte interna, que es la que nosotros colocamos mediante un procedimiento quirúrgico, que es este aparatito. Ah, o sea que esto es externo. Se relaciona con esto, sí, dentro del cerebro. Ahí conecta. Ahí conecta. Y acá están los micrófonos y las baterías, y manda la información a este procesador que va adentro, bajo la piel, y que no se puede ver bien, pero sí, esto se ve bien, lo muestro yo, sí. Es como un rulito que enrosca en la cóclea. Entonces, esto es lo que transmite impulsos eléctricos que estimulan directamente el nervio auditivo. ¿Sí? Esto es fantástico. ¿Esto hace cuánto que surgió dentro de la medicina? Varios años. Ahí estamos viendo una foto, cómo queda colocado. Eso la persona se lo saca para bañar. Sí. Eso, tiene una bolsita, un accesorio que es como una bolsita Ziploc que se puede llegar a usar en el agua. ¿Y esta es una operación que se hace, digamos, con anestesia local, general? No, es una cirugía que se hace con anestesia general, ¿sí? Con monitoreos del nervio facial, fundamentalmente, porque trabajamos muy cerca del nervio facial. Claro. Y es una cirugía que puede estar durando 1 hora, 1 hora y media. Claro, la gente se preguntará, yo no tengo dinero, ¿esto lo podrá pagar la obra social, lo podrá pagar el hospital público, lo podrá pagar la prepaga, en el caso de que la indicación sea precisa, obviamente? Sí, ¿no? Hay una ley nacional, ¿sí? Que es la de discapacidad, que es la que nos lleva a sacar un certificado único de discapacidad. El certificado único de discapacidad hace que tengan la obligación las obras sociales y las coberturas de cubrir el implante coclear. O sea que para tener un implante coclear, dentro de los márgenes de las indicaciones, tenemos que sacar el certificado de discapacidad. Y con el certificado de discapacidad está absolutamente cubierto el equipo y la cirugía. Yo sé que es molesto porque nos molestamos cuando nos preguntan qué vale esto si uno tuviera que pagarlo de bolsillo, digamos, ¿no? Más o menos un estimativo. Es muy caro el implante coclear. Hoy un implante coclear, no tengo exactamente las cifras, vale un montón, pero puede ser un aparato que esté rondando los $25.000, más o menos una cosa así. La vida de un chico de 2 años que tiene sordera o hipoacusia, su capacidad auditiva llega, digamos, 10 sobre 10, por así decirlo, como si fuesen ojos. Sí. O sea, su vida, su desarrollo normal. Por eso digo, en etapas tempranas de la vida alcanza las características y el desarrollo de un normoyente. Bueno, te agradezco mucho la presencia. La verdad que me quedo con esta maravilla de la tecnología moderna y el beneficio que le ocasiona a muchos chicos y a muchas familias cuyos hijos tienen hipoacusia severa en el caso de necesidad de indicación de implante coclear. Muchas gracias, nos vemos el jueves que viene a la misma hora, mismo canal, con mi compañera Fernández Barrio. Chao. Donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más.